Bienvenidos a este Cultivando Ideotas en su edición número 17. Saludo al copiloto de esta nave. Chavita, ¿cómo estás? Hola, muy bien, James, dándole al nuevo capítulo 17 con mucha emoción. Sí, en esta ocasión traemos dos secciones de este Cultivando. Invitamos como primer ideólogo a un viejo conocido, que es Miguel Torres Crisanto, nuestro experto en temas de energía, y hablamos de por qué han subido las tarifas en algunos países. Nos habían pedido mucho un Cultivando sobre las tarifas eléctricas que han tenido pues un incremento sustancial allá en Alemania, ¿verdad, Chavita? Fuertísimo. Cada mes ya no sabes cuánto vas a pagar debido a esta guerra. Y bueno, pues eso ha generado pues muchas dudas con respecto al esquema de tarifas que tiene Europa. Y entonces, bueno, lo que hicimos fue comparar tres esquemas de tarifas completamente distintos, el de Argentina, el de México y el de España, Chavita. Entonces, bueno, muy interesante esta plática que tuvimos con Miguel, ¿verdad? Buenísima, nos desglosó todos estos numeritos escondidos de los cuales no estamos conscientes y creo que vale la pena escucharlo. Y como segundo parte de nuestro Cultivando, también invitamos a un viejo amigo, compañero de la universidad, Arturo Espinosa Silis. Arturo es un experto en temas en materia electoral y platicamos de un tema que ha estado en las principales portadas de los diarios a nivel internacional, y es esta propuesta que trae el gobierno de México sobre una reforma electoral, el llamado Plan B de la reforma electoral. Vino Arturo a explicarnos en qué consiste este Plan B y qué matices tiene y qué puntos hay que rescatar, ¿no, Chavita? Sí, me encantó la plática, valió la pena. Y bueno, pues para empezar este Cultivando 17, vámonos a las 10 de la semana. Estas son las 10 de la semana. 1. Nicolás Maduro designó al presidente de Petróleos de Venezuela, Pedro Tellechea, como nuevo ministro de Petróleo un día después de la renuncia al cargo de Tarek El Aissami por el escándalo de corrupción en el que se encuentra inmersa la empresa estatal. 2. El presidente francés Emmanuel Macron abogó por la entrada en vigor de su impopular reforma de pensiones para fin de año. Esta medida ha desatado una ola de protestas en toda Francia porque incrementa las edades y periodos de cotización necesarios para jubilarse. 3. El Parlamento sueco aprobó la entrada de su país a la OTAN. Una histórica decisión pone fin a 2 siglos de no alineación militar por parte de este país. 4. Rusia, país que no forma parte de la Corte Penal Internacional, anunció la apertura de una investigación penal contra miembros de esta corte. Esto surge después de que el órgano colegiado adoptó la decisión de emitir un mandato de arresto contra Vladimir Putin por haber perpetrado presuntos crímenes de guerra. 5. Empieza la competencia contra ChatGPT. Bard es una herramienta con la que Google pretende hacerle competencia al chatbot inteligente de ChatGPT. Los gigantes tecnológicos Microsoft, Alibaba y Baidu esperan contar con su propia herramienta de inteligencia artificial en las próximas semanas. 6. Espaldarazo chino a Rusia. El presidente chino Xi Jinping concluyó su visita de Estado a Rusia. Dentro de lo más destacado de esta visita es que presentó su plan de paz para poner fin a la guerra en Ucrania y cerró importantes acuerdos políticos y económicos como la construcción de un gasoducto. 7. The Last of Us se empieza a volver una realidad. Alerta en Estados Unidos por el aumento de infecciones con el hongo Candida auris. Los expertos consideran que esta especie fúngica representa una grave amenaza para la salud mundial. La infección se produce con mayor frecuencia en los hospitales y en personas inmunodeprimidas o que reciben regularmente tratamientos invasivos para otras enfermedades. 8. Estados Unidos enviaría sistemas antimisiles Patriot a Ucrania más rápido de lo planeado originalmente. La decisión de acelerar la entrega de tanques y Patriots se produce cuando Ucrania se prepara para lanzar una ofensiva de primavera contra las fuerzas rusas. 9. Los Latin Grammy agregan las siguientes 3 nuevas categorías para la edición 2023: Compositor del Año, Mejor Canción de Cantautor y Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa.
10. El gobierno del presidente Biden lanzó un ultimátum al anunciar que prohibirá la red social TikTok en Estados Unidos. Exigen a los propietarios chinos que se desprendan de su participación accionaria. De podcast a podcast. Bueno, pues seguimos con esta sección que hemos determinado y hemos denominado de podcast a podcast, Chavita. ¿Y cuál es tu recomendación de esta semana? Mi recomendación es una que ya había dejado pasar y no sé por qué no la había dicho ya. Es un podcast que aprecio mucho y sí escucho regularmente, o bueno, cada que aparece un nuevo episodio. El podcast se llama The Broken Record y lo dirige el ya legendario productor Rick Rubin. Él ha producido a artistas tan legendarios como los Red Hot Chili Peppers, los Beastie Boys, etcétera. Y pues bueno, justo lo interesante de este podcast es que habla con personalidades súper grandes, personajes como Iggy Pop, como John Frusciante, como Neil Young, y pues habla de la música, el proceso creativo y el estado en el que estaban los artistas cuando crean ciertos álbumes. Y creo que si les gusta la música como a mí, es un podcast que tienen que seguir. Que incluso Rick Rubin ya tenía un canal de YouTube, ¿no, Chavita? Que tú alguna vez me habías recomendado y que hablaba sobre diversas canciones específicas como algunas de Pearl Jam o de los Red Hot Chili Peppers, y que ahí iba desagregando la canción e iba metiendo, bueno, pues los comentarios del proceso creativo que habían tenido algunos de los artistas para, bueno, pues para crear este tipo de rolas icónicas, ¿no, Chavita? Sí, efectivamente. Yo creo que lo que se dio cuenta es que podía tener una plataforma quizá un poquito más abierta en un podcast. Y pues se dedicó a hacer este Broken Record. Pero sí, efectivamente tiene uno que otro videíto en YouTube que si lo buscan. Fíjate que el podcast no lo he visto, pero bueno, este canal de YouTube que en su momento me pasaste era extraordinario. Buenísimo. ¿Y tú, James, qué nos traes? Pues fíjate que yo te traigo un podcast un poco más ñoño, pero que le di una revisada porque creo que me parece un podcast que está interesantísimo. Y bueno, pues este podcast está coordinado por un gran experto, un gran economista, ¿no? Que se llama Luis de la Calle. El podcast se llama La Tajada del Pastel. Y bueno, en este podcast van teniendo una serie de episodios muy buenos, ¿no? De cómo invertir, de lo que significa el precio de mercado. Te explican con bolitas y palitos las decisiones de inversión en una economía inestable, qué significa el tema de inversión, qué significa la inflación y sus efectos. Incluso ya va en la segunda temporada, la acaban de estrenar, pero bueno, está interesantísimo, se los recomiendo mucho, está en las principales plataformas. Se llama La Tajada del Pastel y bueno, es coordinado por un gran economista, un experto que incluso fue consejero independiente de muchas empresas en México, que es Luis de la Calle. Y muy recomendable este podcast, les recomiendo que lo escuchen. Si quieren dedicarle 18 minutos a aprender algo, los podcasts estos son muy cortos, son alrededor de episodios de 22, 25 minutos, bastante concretos, bastante ricos en cultura y está muy recomendable. Buenísimo, le voy a echar también una orejita y me encantó el nombre, La Tajada del Pastel. Pues queda la recomendación. Pues ahí quedan las recomendaciones de este podcast a podcast y vámonos con el Cultivando 17. Vámonos. Regresamos a este Cultivando 17 y como lo habíamos comentado, Chavita, el primer tema es un tema muy interesante y tiene que ver con el alza que han tenido los precios de la energía en los últimos meses, todo lo que vino después del COVID, ¿no? Y queremos entender en este Cultivando cuál es la razón por la cual se han dado estas alzas, ¿no? En México realmente ha sido muy poco el alza que se ha dado porque hay un subsidio por parte del Estado importante a los precios de electricidad, pero bueno, hemos tenido casos como los que nos han salido incluso en TikToks, en redes sociales que han pasado en España y cómo está estructurado en estos países
como Argentina, España y México. Y tenemos que decir y vamos a presentar el regreso de nuestro ideólogo en materia de energía, Miguel Torres Crisanto, ingeniero eléctrico, y bueno, pues es que escribe también en esta revista que se llama Energía Hoy, y este mes escribió el tema de las tarifas eléctricas en México, España y Argentina. Bienvenido, Mike, ¿cómo estás? Muchas gracias, James, muchas gracias, Chava, un gusto regresar nuevamente a bienvenido, Miguel. Que, como bien lo lleva el nombre, es cultivando, ¿no? Entonces creo que es un buen tema ad hoc a esta época que como comenta James, los precios han ido al alza, y con todo gusto podría compartir mucha experiencia y sobre todo este tema en estos 3 países tan importantes. Que hay que decir que el del cambio de horario fue un gran éxito, ¿no, Chavita? Sí, la verdad es que ha jalado bastante bien, es de los primeritos lugares. Creo que le interesó bastante a las personas todo esto de los temas de ahorro energético. Y pues bueno, por eso tenemos a Miguel de vuelta y también porque le sabe, ¿no? Sí. A ver, Mike, pues vamos a empezar a platicar. Nos estabas diciendo, y justo en el artículo que vamos a poner ahí en las redes sociales del Cultivando, el que escribió Mike este mes, hay un índice de en qué países es más cara la energía y en qué países es menos cara la energía, ¿no? Claro, James, totalmente. Fíjate que hay muchos datos, ¿no? Dentro de las redes y dentro de la web de justo de los precios, ¿no? Y también hay datos de los precios mes con mes, año con año, y bueno, pues al final del día todas llevan una tendencia, ¿no? Pero para este artículo justamente preparé un reporte en el cual pues especifico de los 147 países que hizo el estudio, una plataforma que lleva por nombre Global Economy, ¿no? Que es una plataforma web en lo cual pues muestra datos comerciales y económicos de más de 200 países, y justo también pues en esa plataforma tiene una plataforma de Global Petrol Price y de Global Energy Price, ¿no? Entonces es un dato muy importante en el cual posiciona a los países con los precios de electricidad más altos y obviamente más bajos, ¿no? Y para dar entrada a este tema, ahorita les voy a compartir cuáles son los países con precios más altos. Es importante decir que como un backup a esto que comenta Mike, la energía y los precios de la energía se dan en función de muchos costos, como digamos, no sé, explicado en un tema de bolitas y palitos, ¿no? La energía tiene costos asociados, ¿no? Que se toman en cuenta para el diseño de los precios y de las tarifas establecidos. Es decir, si la energía se produce con gas, pues el costo asociado a lo que me cuesta la molécula del gas tiene que ir dentro de ese precio. Y otra cuestión es importante, y algo que a mí en su momento me explicaban los ingenieros, es un tema que resulta, donde resulta un factor fundamental la tecnología, ¿no? Infraestructura más eficiente genera mayor energía, mayores megawatts, ¿no? Con un menor combustible, ¿no? Y entonces esto aquí el hecho de que un precio en este índice seguramente, y me corregirás, Mike, pero este índice toma en cuenta esos factores, claro, ¿no? Claro. Esos factores que inciden directamente en el precio. Entonces, ¿qué te va a decir que el precio de un país o de otro sea más económico? Bueno, pues que a lo mejor tiene una mejor infraestructura eléctrica, que su sistema eléctrico es eficiente, que satisface la demanda de ese país,
¿no? Y que bueno, pues tiene la electricidad se pierde menos. No sé, Mikey, yo creo que aquí tú me puedes aclarar. Así es, James. Mira, efectivamente, resumiste prácticamente el tema con muy buen ejemplo, pero algo importante que justamente es mi esencia como columnista es traducir estos temas en un lenguaje sencillo. ¿Qué quiere decir? Hoy en día este tema de energía eléctrica a nivel población, pocos son los que lo entendemos, ¿no? La mayor parte de la población simplemente pues vemos el importe que hay que pagar y ya, ¿no? O sea, pero más allá no vemos qué hacer, de dónde se deriva, cómo se origina y por qué, ¿no? Pero yéndonos un poquito a este tema, quiero comenzar justamente con lo que te comentaba hace un momento, en el que del estudio que se hizo a través de esta plataforma para 147 países a nivel mundial, justamente México ocupa el lugar 94, ¿no? O sea, casi a mitad de tabla, un poquito más para allá atrás. Es decir, que somos de los países con un precio de la tarifa promedio, ¿no? La mitad, un poquito más barato que caro, a nivel mundial, ¿no? Entonces muchos se van a sorprender porque pues podrían decir, si así cuesta en México, ¿cuánto costará en los otros países? Y efectivamente, ¿no? España se clasifica en el lugar número 8 de las tarifas más caras. Y después, justamente en el artículo, hago la comparación con Argentina, y ahorita les voy a explicar por qué Argentina. Y Argentina ocupa el lugar número 126 de los 147, ¿no? Entonces dices, oh sorpresa, ¿no? O sea, Argentina, a pesar de las condiciones en las que se está viviendo políticamente, tiene los costos más baratos a nivel mundial, ¿no? Entonces, partimos desde un punto, como tú lo comentabas, James, de cuáles son esas tres o esos factores que influyen totalmente en el costo de la energía. Y me voy a ir despacio. Primero, y como siempre se dice para todo, los costos en México pues son porque estamos en México y no porque estamos en España y no porque estamos en Argentina. ¿Qué quiere decir? Las condiciones de cada país es un punto totalmente diferente para estos países, y una de las principales condiciones son las condiciones climáticas, ¿no? Que es un factor por las que se generan o se crean los esquemas tarifarios, ¿no? Entonces, de inicio, ya, ¿no? Es un factor que no se puede, que nadie lo puede controlar, ¿no? Lo pueden predecir, pero no lo pueden controlar. Entonces, las condiciones climáticas de cada región, incluso dentro de cada uno de los países, hay diferentes condiciones climáticas, ¿no? Y lo vemos aquí en México, en el norte, en el sur y en el centro. Entonces, es por ello que las tarifas eléctricas o el esquema tarifario es diferente conforme a las regiones climáticas. Y desde ahí partimos. Otro punto importante a propio juicio. Y nada más ahí para hacer un apunte, es importante decir que en este caso yo creo que de los tres países objeto del análisis, pues yo creo que el que sacaría las mejores condiciones climáticas, y no me dejarás mentir, pues es México. Claro, ¿no? Claro, México, evidentemente sus condiciones climáticas son tan buenas que no necesitas un esquema de calefacción, o bien en algunas partes, ¿no? Así es. Evidentemente. Pero aquí necesitas más bien refrigeración, digámoslo así, mucho, ¿no? Y aire acondicionado en muchas de las partes. Sí, pero bueno, la demanda energética, y eso sería un buen punto, en México es un poco más sostenible por los climas no tan extremos en el centro del país. Exacto. Sí, ¿no? Las condiciones climáticas son más estables, ¿no? Y claro, también tenemos tormentas invernales y olas de calor, pero como lo comento, son atípicos, no son de cada año. Esto, incluso ahorita te voy a decir un dato: para que un esquema tarifario pueda modificarse, tiene que hacerse una medición basado en los datos de la Comisión Nacional del Agua, en el cual el factor de clima varíe después de 5 años, ¿no? Sí, es importante decir que eso
eso está ligado sí o sí al precio de la energía. El clima, el cambio en el clima, si se demanda, si tienes un tema como en Europa, como ahí nos tenemos a nuestro enviado especial, el Chavita, en Alemania, los inviernos son muy crudos, son inviernos de menos 15 grados. En Berlín a mí me ha tocado menos 20 y tantos. Entonces se requiere que para tener una comodidad, la mayoría de las casas tienen calefacción. Simplemente para sobrevivir. Exacto. Ya no hablamos de comodidad. Es correcto. Simplemente para poder sobrevivir. Es correcto, ¿no? En México, pues a lo mejor yo podría decir que en el norte del país, que es la parte que más demanda energía, la parte que tiene la zona más árida del país, así es. La que está pegada a Estados Unidos, es los que tienen el clima más extremo, un clima más árido, más desértico, más extremo, y que bueno, ahí demandan todos lo que son estos aparatos de aire acondicionado para enfriar, claro, las casas. Entonces, este primer punto de los tres, yo creo, países en razón de clima, creo que México lo gana, ¿no? Así es. Otro punto de que a través de estos años he logrado pues ver en la población es la cultura educacional que tenemos en los hábitos de eficiencia energética, ¿no? O sea, parece un tema sencillo, ¿no? Pero realmente es un tema que va más allá de las tecnologías, no es un tema de personas, de cada uno de nosotros, y que bueno, pues hay que reconocer, ¿no? Que si nos comparamos con otros países, estamos o nos falta mucho por tener esa educación en la eficiencia energética, ¿no? Entonces, por eso hace rato que decías, Chava, del podcast que grabamos hace unos meses del cambio de horario de verano, pero ahora que históricamente el pasado octubre se eliminó, pues en esa encuesta decía la gente que pues era una metodología de ahorro que no servía, pero bueno, escuchen ese podcast porque la razón de ese cambio de horario de verano no era el ahorro de energía, ¿no? Pero bueno, entonces justo por eso digo que la falta de educación en hábitos de eficiencia energética es un tema primordial que hace la diferencia. Y que esto implica el hecho de que, pues digo, si no voy a ocupar mi habitación y me voy a pasar a la sala, pues apague la luz. Ese tipo de cosas, claro, ¿no? Que me generan un ahorro para evitar, ¿no? Tener una facturación. El tipo como de cosas de cultura, de educación que debemos cumplir. Así es. Y fíjate, otro punto importante que hablas del sector doméstico. Hoy en día la tecnología ha roto paradigmas en el sentido de que pues antes se hablaba mucho de que los equipos electrónicos o de con mando a distancia pues consumían mayor energía, pues toda vez de que tenían que estar conectadas las 24 horas del día para que tú en el momento que decidieras pudieras apagarlos. Hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que los equipos que puedes controlar vía remota, ¿no? 24 horas aunque estén conectados, te ahorran muchísimo más energía porque los apagas a distancia, ¿no? Hablemos de la iluminación, que a través del celular lo podemos apagar a distancia y que, bueno, eso evita que haya mayor consumo. Y en la parte industrial, James, que me ha tocado ver industrias, pero muy pocas, que han incluso, de acuerdo a los esquemas tarifarios, han eliminado el tercer turno, que así le llaman, que es en la noche, el tercer turno, para meterlo como un cuarto turno en fin de semana. Ellos hacen un estudio de sus costos y dicen, me cuesta menos parar en la semana en la noche que pagar horas extras en fin de semana, ¿no? Esto por los esquemas tarifarios, pero justamente son hábitos, estrategias de una cultura educacional de hace muchos años, ¿no? Y que va a ir ligada a una cultura que muchas veces también los gobiernos deben de impulsar, claro, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, el tema del costo, y que incluso en su momento en México se creó programas de eficiencia
con la CONUE, el FIDE, ¿no? Que lo que hacían es impulsar primero el programa de cambios de focos incandescentes a focos LED, ¿no? Que implica, ¿no? Que aunque estos focos LED era lo que yo veía, esta visión que se debe de tener en el tema de eficiencia energética y que es la misma visión que debe de tener el tema incluso del colocar e instalar paneles solares. En el momento vas a gastar el doble en un foco LED, ¿no? Pero que al final del día, en un mediano largo plazo, el foco LED me da 3 veces más vida que un foco incandescente y me ahorra energía. Lo mismo pasa con el tema de los paneles, ¿no? Así es, totalmente. Y fíjate, justamente eso deriva el tercer punto que tengo aquí en la nota, James Chava, porque yo hablo de un uso prolongado de los equipos eléctricos, que va de la mano con la cultura, ¿no? Con la cultura educacional y va de la mano con las tecnologías. ¿Qué tan eficiente? Y un poco con la inversión, ¿no? O sea, es como la gente a veces no piensa en la inflación, por ejemplo. Exactamente. Creo que es algo de que compras un foco que ahorita piensas en tu tarifa de hoy, pero pues nunca sabes cuándo va a subir y pues siempre tiende todo a subir, ¿no? Exacto, es justamente habla de la falta de inversión, pero si volteas es falta de cultura educacional, ¿no? Ahora a lo mejor ya hablemos que es en finanzas, ¿no? Pero al final del día no estamos preparados para invertir en sistemas de paneles solares porque no sabemos los beneficios, no sabemos el tiempo de retorno de la inversión y simplemente pues es una tecnología que no hemos... No, y que simplemente también, Chavita, hay que tomar en cuenta que en México es normal, ¿no? Que no tenemos esa cultura y apenas yo creo, no sé qué opines tú, Mike, del cambio de los electrodomésticos. Y es un problema que incluso en Europa tienen un poco más, no sé, Chavita. Yo veo que hay zonas en Alemania en las que la gente tiene equipos electrodomésticos muy viejos, ¿no? Y que se van heredando de generación en generación, ¿no? Y eso implica que esos equipos, por ser tan viejos, gastan más electricidad, ¿no? Y entonces... Sí, definitivamente. Creo que es algo que también aquí se empieza a concienciar. Los evalúan los equipos por su consumo y les ponen una calificación. Y creo que es algo que la gente ha empezado a notar más aún ahora que todos los precios suben. En si es consumo A, B, C, D. Y pues, pero aún así, justo la gente mayor, pues como que realmente no se preocupa, se va por el precio del refrigerador, supongamos. Y si bien ahorita el refrigerador consume 10 euros, supongamos, al mes, probablemente con la inflación y con la subida de precios ahorita que nos subió 40%, pues te está subiendo a 16 euros solamente un aparato, ¿no? Así es algo que no lo ven reflejado. Ahora, fíjate, el tema de los equipos eléctricos es una condición que de cierta forma prevalecen en estos 3 países que estamos analizando, ¿no? México, Argentina, España. ¿Qué quiere decir? O sea, una licuadora o un refrigerador, un electrodoméstico, ¿no? Un equipo eléctrico incluso, pues va a consumir lo mismo en México, en España o en Argentina, ¿sí? ¿A qué me refiero a consumir lo mismo? Que va a demandar la misma necesidad de energía para poder funcionar. ¿Qué va a variar? El tiempo de que lo utilicemos, ¿no? Y el tiempo que lo utilicemos y las políticas que los países impulsan para generar que la gente cambie a equipos de eficiencia energética. Claro. Que yo le daría más peso al tema ahorita en este punto, no al gobierno, sino a uno mismo, en este tema, en la cultura educacional. ¿Qué quiere decir? Que depende de uno que se meta, que estudie, ¿no? Y que bueno, que si el gobierno apoya, con todo gusto, ¿no? Pero hoy en día creo que estos 3 factores son los factores primordiales que hacen la diferencia en los países. Ahora bien, para poder hacer que esto funcione y que se tenga un consumo de energía, pues como tal tengo que generar, ¿no? O sea, cada país
tiene que producir su energía eléctrica. Y bien decías en un principio, James, este costo que nosotros pagamos en nuestro recibo de energía, pues lleva un costo asociado al componente de generación, ¿no? No me voy a meter como en más temas, pero uno de los principales factores del costo de la energía es cuánto le cuesta a cada país generar su propia energía. Y los factores, ¿sí?, importantes que hacen la diferencia entre el costo, pues obviamente pueden ser los insumos como combustibles fósiles, como el gas natural o como las fuentes renovables, ¿no? Entonces, ahí sí ya empezamos a hacer esta línea separada de cada país, ¿no? Porque ahora sí, oye, pero España es uno de los países que tiene mayor generación de energía eléctrica renovable, ¿no? Y también seguido de México, pero no, para que se den una idea, Argentina anda en valores del 58, casi 60% de generación de energía de fuentes limpias. Aquí quiero hacer un apunte, ¿no? El mecanismo de generación es el que en el argot energético se le conoce como el mix energético que tiene cada país, ¿no? Y lo van a encontrar si lo googlean como un pie, uno de estos círculos, ¿no?, que tienen una serie de divisiones, y pueden ustedes ver que cada país, su mix energético puede ser nuclear, puede ser con fósiles, puede ser, digamos, como el carbón, como el combustóleo, como el diésel, como el gas, ¿no?, las hidroeléctricas, las renovables, pero hay más, o sea, esto es, como dice Mike, es lo que varía en cada país. Por ejemplo, en Francia, ¿no?, el 70% de su mix energético, su generación de electricidad, el 70% es con energía nuclear, ¿no? Exacto. Y entonces, justo en estos tres países, ¿cómo estamos en temas de generación? Bueno, lo que comentaba, España tiene casi el 60%, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el primer punto. O sea, 60% de energía renovable. Entonces dice la población, oye, si somos de los países que mayor energía limpia o proveniente de fuentes renovables tenemos, porque es más caro, ¿no? Ahorita lo vamos a decir. Después México, después Argentina tiene su mayor generación de energía limpia de fuentes hidroeléctricas, ¿no? Entonces, aproximadamente tienen el 32%, ¿no? Y comparado con México, alcanzamos apenas el 28-29% de generación limpia, ¿no? Entonces, los tres países, si te das cuenta, somos los que menos porcentaje aportamos. O sea, digamos, con energías renovables, Francia aporta, ¿cuánto dijiste? España. España. Casi España 60%, Argentina 32% y México 28%. Entonces, ese es el mix en materia de energías renovables. ¿Cuál de los energéticos o cuál de los insumos o del tipo de energía de generación es la mayor generación en cada uno de los países? Okay. Por ejemplo, hablando para México, la mayor es el gas, ¿no? Claro. A través de las plantas o de las generadoras de ciclo combinado, ¿sí? Okay. El ciclo combinado prácticamente es una planta que produce la energía en dos fases. ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué se le llama ciclo combinado? ¿Y por qué es una de las fuentes o una de las generaciones más eficientes comparándola con otras, ¿no? Entonces, en la primera genera electricidad a través de combustión directa del gas natural, y en la segunda fase aprovecha los gases residuales que están aún calientes para generar vapor de agua que mueva la turbina, y justo con eso produce mayor energía. Entonces, en México, la fuente que prevalece, que es casi un 60%, se genera de ciclo combinado. Y obviamente, las fuentes de energía renovables, como lo sabemos, son intermitentes, ¿no? La hidroeléctrica, la fotovoltaica, la eólica, entonces sí aportan, pero en cierto momento a cierto volumen, ¿no? Entonces, y bueno, para España pues sucede algo similar, ¿no? Sin embargo,
quiero resaltar, James, que aquí justamente hay que calcular, hay que darle un costo, ¿no? Un costo de salida, un costo del mercado, a decir, ¿cuánto me cuesta generar? ¿Cuánto me cuesta transmitir la energía y poderla abastecer ya sea a la industria o a la parte? Pero a ver, para resumir este tema tan interesante que estás tocando en el tema de generación, y para poder tener una comparación como lo tuvimos en el tema de renovables, ¿cuál es la energía que más genera México? ¿Cuál es la energía que me estás diciendo que es el ciclo combinado, o sea, gas? Sí. ¿No? ¿Cuál es la energía que más genera España? Que me decías que es renovable. Renovable, pero es momentáneo. Por ejemplo, ahorita en 2023 los precios bajaron muchísimo en España porque hay fuertes vientos, ¿no? Y esto provocó que todas las torres eólicas se activaran, ¿no? Entonces hubo una mayor generación, oferta, ¿no? Generación, exacto. Entonces, o sea que lo que más impacta a los países es justo la fuente con la que más generan energía, es la que más impacta sus precios durante ese año o durante ese momento, ¿no? En México, ahora que está subiendo el gas, nos va a tronar probablemente más fuerte, ¿no? Es que justo aquí habría que hacer una acotación, pero digamos que el mix energético en cada país, ¿no? De estos que estamos analizando, determina que España tiene más renovable, que le siguen renovables Argentina y luego México, y que los tres países coinciden en que habíamos sacado datos que su principal fuente energética es el gas, ¿no? Correcto. Para resumir y tener un panorama más claro, mira, México dijimos que de energía limpia anda alrededor del 28-30%, ¿no? El resto se lo lleva el gas natural dentro de la parte del ciclo combinado, ¿no? La que mencionábamos ahorita. España tiene el 58.5%, casi el 60% de energía de fuentes limpias, en donde la que más predomina es la eólica, ¿no? Aproximadamente como con un 24%. Y el restante que se lo lleva a España es justamente también la parte del gas con los ciclos combinados, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando las energías de fuentes limpias no están activas, obviamente el apoyo mayor es la parte del gas, ¿no? De los ciclos combinados. Y Argentina también pasa lo mismo, nada más que Argentina aquí tiene una mayor generación con la parte hidráulica, que aproximadamente está en casi 30%, 30-32% dijimos, ¿sí? Y la otra fuente de respaldo, llamémoslo así, que tiene mayor capacidad y es la del ciclo combinado a través de la fuente de gas natural. Entonces, esto es una comparación de las dos tecnologías que mayor aportan en cada uno de los países. Una de las ventajas de las energías limpias, pues es que es muy económica, pero una de las desventajas es que no la tienes todo el año, la tienes intermitente, y esto genera que el costo se puede elevar cuando justamente no haya esta generación limpia, ¿no? Entonces, estos factores, James, Chava, como lo comentaba, pues tienen que estar asociados a un costo, ¿no? A un costo, pero es ahí donde comentábamos que se empieza a abrir la brecha de las diferencias y similitudes entre los países. ¿Por qué? Porque yo, para ponerle un costo a las tarifas eléctricas, sí, tengo que ver muchísimos factores. De los factores principales para cada país son: 1, el subsidio que le voy a dar a las tarifas eléctricas; 2, la inflación de los bienes y servicios en la economía de cada país; y 3, los mecanismos de regulación energética, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí es donde cada país tiene la libre decisión de aplicar, de calcular, o como lo quieran llamar, una tarifa eléctrica, ¿no? Entonces, obviamente, entre los tres países, el país que tiene mayor subsidio en la tarifa eléctrica es Argentina, ¿no? Entonces, a pesar de la economía que tiene Argentina, justo en uno de tus podcasts, que buenísimo, por cierto, el tema de Argentina, ¿no? De cómo ha tenido esos golpes de estado,
pues justamente el gobierno apapacha a la población, ¿no? Y les dice, yo les voy a subsidiar el costo de energía eléctrica para que ustedes paguen muy poco, ¿no? Entonces, de ahí parte un factor primordial. Digo, en México también está subsidiada, por eso es que ocupamos ese lugar a nivel mundial, no tanto como Argentina, pero tampoco estamos a la deriva como en España, ¿no? Que es otro factor importante. ¿Por qué en España es más caro que Argentina y México? Bueno, porque justamente entra el otro punto que hablábamos de los mecanismos de regulación energética. ¿Qué quiere decir? Los esquemas del sector eléctrico en cada uno de los países. Como sabrán, pues España es un país donde ha avanzado muchísimo en este tema del mercado de energía eléctrica, ¿sí? Que México ha empezado a incursionar desde hace 5 o 6 años, y que Argentina, pues Argentina de plano está bebé en ese tema. Y que justo yo creo que aquí es importante destacar lo que escribes en este artículo, porque se toman estos 3 países porque tienen un esquema de regulación diferente y completamente distinto, ¿no? Tienes a una España, ¿no? En donde las tarifas de electricidad o los precios de la energía se regulan en un mercado privado, ¿no? Así es. De precios, ¿no? En donde se reconocen los costos, ¿no? Y que esos precios, en razón de la subida o bajada de los insumos, Así es. ¿no? Impacta directamente en los recibos de las personas. Así es. Y otros esquemas, como lo que son México en una parte y Argentina en su totalidad, ¿no? En donde el Estado, ¿no? Disfraza, por así decirlo, el impacto que tienen los insumos del exterior en los precios de la energía eléctrica. Así es, totalmente. Entonces, o sea, ahí es donde ya comienzan las políticas de cada uno de los países, ¿no? Entonces, o sea, para que se den una idea, ¿no? O sea, ahorita España, como lo comentaba, abarató sus costos por el exceso de generación eólica, pero aguas cuando se empiece a agotar, ¿no? Sí. Este recurso, no a agotar, sino a tener un stand-by por justamente es una generación limpia, renovable, que es intermitente. Entonces, cuando ya no haya mucho viento, ¿no? Y empiece a disminuir la generación eólica, solamente los precios van a empezar a subir. Y, o sea, dándonos un ejemplo, y lo voy a poner en dólares para hacer la misma comparación. México, en una tarifa residencial, ¿sí? En una tarifa residencial de alto consumo, pues tiene un costo promedio de $0.35, ¿no? Centavos de dólar, 0.35 centavos de dólar. España, hoy en día, con la condición que estoy diciendo del exceso de generación eólica, pues ha alcanzado precios históricos de 0.19 centavos de dólares. O sea, todavía ahorita, hoy en día, está más barato España que México, ¿no? O sea, pero por ejemplo, estos 0.19, ¿qué quiere decir? ¿0.19 qué, Mike? Buena pregunta. 0.19 centavos de dólar por kilowatt hora consumido. Ok. ¿Sí? Y Argentina... No, Argentina hasta da pena decirlo, ¿no? Porque tiene un 0.0089 centavos de dólar, ¿no? O sea, realmente el precio es nada, o sea, está totalmente subsidiado, y que justamente ahí empieza los rangos y la disparidad entre los precios de cada país. México, creo yo que a pesar de incursionar en el sector eléctrico, en el mercado de energía eléctrica, es un país que conserva y que regula muy bien sus tarifas, ¿no? Olvídate yo también lo creo, yo también lo creo. Miguel, y también es esto de la accesibilidad a los energéticos, ¿no? Porque a México le puede suplir Estados Unidos directamente con ductos. Alemania tenía esta posibilidad con el Nord Stream 1, Nord Stream 2, y ahora que carece, casi todo el gas está llegando de Qatar. O sea, todo ese transporte encarece mucho, y el acceso a cada país también modifica mucho sus precios, ¿no?
Sí, claro, Chavita, lo vimos en el Cultivando Qatar y lo vimos en el Cultivando donde tocamos de los primeros cultivandos el tema de los precios del gas, Claro. ¿no? Es evidente, ¿no? Que la apuesta que tiene Qatar y Estados Unidos hoy en día en un esquema de innovación tecnológica es tratar de reducir ese costo que implica la licuefacción para hacerlo competitivo el gas con el gas colocado a través de ductos. Así es. Entonces, esto es un factor fundamental. Así ¿no? es, así es. Ahora, otro punto bien lo dices, Chava, pues es el factor del gas, ¿no? O sea, que derivado de la guerra de Ucrania, obviamente este insumo se encarece totalmente y que obviamente como está calculado implícitamente en el factor del cálculo del costo de energía, encarece el kilowatt hora, obviamente en España, ¿no? Lo que tú comentabas. Un punto importante que comentabas, James, es que el mercado de energía eléctrica, que es otra diferencia entre los países que comentábamos, hoy en día en México solo está para los grandes consumidores, ¿no? Y en Argentina, en España está para el sector residencial. Esto es un punto bien interesante porque creo que es un factor vital, ¿no? Totalmente. El hecho de que yo creo que cultivando y en lo particular un servidor no está en contra de los subsidios, ¿no? O sea, yo creo que los subsidios en determinados sectores son incentivos para un ascenso social. Totalmente. ¿No? El hecho de que tú le puedas dar infraestructura y electricidad a una persona que no tiene acceso, pagando una tarifa en donde el Estado se haga cargo de una parte, creo que es bueno. Nada más el gran problema que yo veo y que lo he dicho yo también en la universidad, ¿no? Es que hay una incorrecta focalización de los subsidios. Así es. Fíjate que tengo un artículo, James, quien pueda buscarlo, justamente que hablo de los subsidios de electricidad y yo lo llamo ayuda económica o perjuicio a la sociedad, ¿no? Porque bien lo dices, o sea, el subsidio no está bien enfocado. Hay quienes afortunadamente no lo necesitan, hay quienes desafortunadamente podrían necesitar más y hay quienes desafortunadamente lo desaprovechan, ¿no? Es correcto. O sea, entonces, digo, es un tema que también, ¿no? Llevaría a otro cultivando, sí. pero en Argentina, James, justamente pareciera que a pesar de que está subsidiado, está bien enfocado, así pareciera. ¿Y por qué lo digo? Porque tiene, si nosotros tenemos aproximadamente, ¿no? Entre 35 o 40 esquemas, diferentes tarifas eléctricas, ¿no? Pues Argentina te dice, quítate que ahí te voy porque tiene muchísimos más escalones tarifarios, ¿sí? Las divide en pequeñas, medianas, grandes demandas y además tiene tarifas diferenciales en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios residenciales. Lo que hoy en México muchas personas piden, la tarifa justa y la tarifa social, bueno, Argentina ya la tiene, ¿no? O sea, de ahí nace la tarifa justa, o sea, pero realmente no es una... Que justo este es el punto, ¿no? El diseño de las tarifas para poder darle un backup a este comentario que toca Miguel, ¿no? El punto de las tarifas es que los países han diseñado las tarifas eléctricas para que haya más subsidio entre menos consumo haya. Es decir, a menor consumo, mayor subsidio y a mayor consumo, menor subsidio. ¿Por qué? Porque, digamos, el gobierno o el Estado piensa, ¿no? Que si tú vas a tener mayor consumo, de entrada tienes una casa más grande, ¿no? Y más aporte económico. Exactamente. No, pero lo ven también como un premio, ¿no? A que cuides, digamos, la energía, ¿no? O es lo que me habían dicho. Es como un premiarte el ocupar bien como residencia, hablando de residencia, ocupar bien tu energía, ¿no?
justo aquí puede tener dos enfoques, como tú lo comentas, es incentivar, ¿no? a que seas eficientemente en el uso de energía, o castigar, ¿no? A aquellos que consumen mucho, o sea, pero sí, totalmente. Es un paradigma, es decir, porque hay personas que consumen mucho y no porque, como dice James, tengan una casa muy grande, sino simplemente el desconocimiento. 2, los equipos eléctricos ineficientes e instalaciones ineficientes. Y 3, que viven más de 2 familias en una misma casa, pues hace que totalmente el consumo se vaya a un alto consumo. Y no es porque tengan un poder adquisitivo alto, es por los factores que estamos comentando, ¿no? Entonces, por eso comentaba que los enfoques del gobierno han sido de cierta forma mal enfocados, porque desafortunadamente no sabemos quién sí, quién no y quién lo está desaprovechando, ¿no? Totalmente. Y creo que añadiendo un factor más a esta fórmula, ¿no? Los gobiernos, aparte del insumo con el cual generan, de la planta, si es eficiente o no, digamos que es el tema de la infraestructura, también las tarifas, y ahí me gustaría como que entrar un poquito ya de lleno, tienen que ver con un tema de hora en la cual se consume la energía, que también afecta el periodo horario en el cual se consume la energía. Es decir, no es lo mismo consumir energía, y no me va a costar lo mismo la energía que consumo en la noche a la energía que consumo a mediodía, que hay. Claro. Eso sucede en el sector industrial, ¿no? En México. Entonces, es de los puntos que el sector industrial, yo creo que la mayor parte lo conoce, ¿no? Y que para que el sector residencial esté tranquilo, en el sector residencial no existe, todavía no llegamos a esas horas críticas, ¿no? En el cual hay mayor demanda de energía por la población y menor oferta por la generación. En el sector residencial, comercial, todavía no, afortunadamente, que es el punto que en España sí, ¿no? En España el sector residencial sí se está cobrando por la hora crítica, por la que no hay energía, etcétera. Entonces ahí es donde encarece. Aquí en México no. Aquí en México el sector industrial sí tiene ese esquema tarifario por horarios, por periodos, base, intermedio y punta, pero es justamente porque el sector industrial incide mayor en la parte del consumo de energía eléctrica. Entonces digo, para cerrar la idea, y creo que resumir un poco, México, yo no veo mal, y no sé tú qué opines, el que están focalizando el subsidio a el sector básico, digamos, de consumo, el sector doméstico, ¿no? Para darle un subsidio, y han querido y se ha impulsado el inicio de un mercado eléctrico mayorista para que el sector industrial o los grandes consumidores, ¿no?, tengan tarifas a precios de mercado. ¿No? ¿Por qué? Porque, digamos, el Estado considera que un industrial que consume, bueno, no sé, una acerera o una planta automotriz, tiene áreas de energía específicas que van a diseñar y van a hacer diseños para eficientar el consumo a través de diversos mecanismos en el mercado eléctrico. Claro, sí, totalmente. Es bueno eso que se está promoviendo. Sin embargo, al final del día todo es una cadena de valor, ¿no? O sea, si tú le subes el precio a la parte industrial, la industria tiene que trasladar esos costos al consumidor, ¿no? Hablemos de quien hace llantas, hablemos de quien hace computadoras. Si tú le generas un costo mayor a esa industria por las altas de los precios de energía, obviamente ellos van a trasladar ese costo, tal vez no al 100% al consumidor final, o sea, hacia nosotros, ¿no? Entonces, por una parte ahorramos en la casa, ¿no? Y decimos sí, que paguen más los que tienen más, pero no es el punto. El punto es, y perdón, antes de que concluya, y otro punto importante es que el subsidio, pues habrá que revisar el tema, porque efectivamente, ¿no? Hay personas que, y lo vemos en los programas sociales, ¿no? Que es otro tema, otro artículo que tengo ahí, en los programas sociales, ¿no? Que
el gobierno da a los que no tienen y los que no tienen no lo aprovechan, ¿no? Entonces, es un tema, y me voy atrás, cultura educacional en eficiencia energética. O sea, Sí. o sea, más allá de irnos ya a los subsidios, a los costos, cultura educacional de la eficiencia energética. Entonces, bueno, tienes tres tipos de países, ¿no? Esa es la razón por la que en este artículo que vamos a publicar en las redes de Cultivando, que publicó Mike en la revista Energía Hoy, hace referencia a estos tres países. Un país que está abierto al mercado, como es España, que está abierto al mercado tanto en su sector comercial, su sector doméstico, como en su sector industrial, ¿no? Un país como México, que está cerrado o subsidiado en su sector doméstico, pero abierto en su sector industrial. Y Argentina está completamente subsidiado tanto en el ámbito doméstico como en el sector industrial. Totalmente. Y fíjate, y ya para ir concluyendo, ¿no? Porque hay algo importante. Bueno, ¿qué está haciendo cada país para poder incentivar, para poder beneficiar, como lo quieras llamar, a la población? Y decimos que en México, bueno, pues como bien lo comentaba, las tarifas residenciales están muy subsidiadas, ¿no? Con precios de cierta forma accesibles, ¿sí? Pero también en México se está impulsando, James, la generación distribuida, que es lo que comentabas al principio, la instalación de paneles solares. Hoy en día se encuentra en revisión un documento en el cual dará la opción a tener generación de energía eléctrica a través de paneles solares de forma colectiva, ¿no? Y eso es principalmente para edificios donde pues, los departamentos no cuentan con un espacio para poder instalar paneles, aunque déjame decirte que este esquema ya existía, no muy pocos comercios lo implementaron, pero hoy en día lo están retomando, y creo que ese se me hace de las cosas muy buenas que se está haciendo hoy en día en México, impulsar la generación distribuida. También se escucha o se habla de que el tope que actualmente tenemos de 0.5 megawatts de generación distribuida será abierto aún más, ¿no? Con mayor oportunidad, no han dicho cuánto, pero estas iniciativas que se dan en México, obviamente, pues benefician, incentivan, y como lo comentaba Chava, pues es importante retomar el tema, estudiar el tema de la inversión, que al final del día es una inversión, creo yo, muy buena, porque los precios nunca van a ir hacia abajo, siempre van a ir hacia la alza. Y bueno, pues esto genera mayor cultura educacional, ¿no? Porque hace que la población tenga que estudiar este tipo de tecnologías, que en España, olvidemos, ¿no? O sea, España está tupido de sistemas solares. Tan es así que hace muchos años hubo una afectación a las redes eléctricas por tener tanta capacidad de paneles instalados. Pero en España, perdón, Chava, ¿quieres comentar algo? No, estaba escuchando, pero justo ahorita me surge la duda. En México también, que pues digamos el poder adquisitivo justo para los paneles solares, se ha visto algún tipo de ayuda para justo las familias con más vulnerables, que yo supongo que no es lo mismo para un español que tiene un poder adquisitivo distinto a un mexicano, pues instalar paneles solares en su casa, que un mexicano. Sí, ¿También, claro. ¿También han ido por ahí o cómo ha estado esa onda? Sí. Actualmente hay instituciones que financian estos sistemas solares, paneles solares, y justamente también hacen un estudio socioeconómico en el cual pues justamente valoran esto que tú comentas para tener un incentivo y poder desembolsar una inversión que relativamente no es grande, sino que más bien tenga mayor beneficio a este tipo de población, ¿no? Sí, y que en específico hay que decir que en específico yo creo que en Latinoamérica estamos entrando a una etapa, Chavita, en la que los paneles solares están reduciendo sus costos. Sí. Y esta reducción de costos, gracias a
a los paneles que sacó China. Esa es la verdad, la tecnología china de paneles ha reducido los costos de las plantas eólicas, es una completa realidad. Y digo, me desmentirá Mike, pero hoy en día, gracias a la tecnología china que ha abaratado los costos de los paneles, ya se hace más rentable generar una inversión, ¿no?, para poder llevar a cabo y poder instalar en las casas paneles solares. Y eso se ha tomado en cuenta en este tipo de esquemas de financiamientos, que incluso las tiendas departamentales como Costco en México, si te metes a investigar, te pueden instalar tus paneles solares a cómodas mensualidades, y realmente el ahorro es mayúsculo. Sí, claro. Es importante también que antes de que instalemos los paneles solares, ¿no?, justamente revisemos al interior y eficientemos primeramente nuestros equipos, ¿no? Porque de nada va a servir instalar paneles si yo dentro de la casa habitación pues tengo focos incandescentes, tengo equipos ineficientes, ¿no? Pues prácticamente estaría yo generando para abastecer ese consumo ineficiente. Entonces, los paneles solares pues obviamente se recomiendan una vez que ya hayas tú adoptado medidas de eficiencia energética, cambios de tecnologías, cambio de la cultura, etcétera, ¿no? Bueno, y esa es una, como les decía, una estrategia que ha adoptado el Estado para reducir el costo. Ahora, en España, que decíamos que los paneles ya no es ahorita una estrategia, ¿qué está haciendo el gobierno en España? Bueno, en España tienen una tarifa que es la tarifa de último recurso, pero no es como la de México. Allá es una tarifa de último recurso de gas natural, ¿no? Y esta tarifa de último recurso obviamente está dando beneficios con precios más bajos para usuarios que tienen consumos inferiores a 50,000 kilowatt horas al año. Entonces, pues esto totalmente ayuda, porque anteriormente dejaba fuera a los vecinos de las viviendas con calefacción central, ¿no? Lo que comentaba Chava, los fríos extremos. Pero también tiene un bono social eléctrico en España con un descuento del 40% en la factura para hogares con ingresos entre 1.5 y 2 veces el IPREM, que es el indicador público de renta de efectos múltiples, ¿no? Que también es un factor que pues, estudia, ¿no?, los comercializadores allá en España para poder dar este bono a través del gobierno. Y para el 2023 en España dice que, bueno, hay una limitación en la tarifa regulada, que es la del gas, ¿no? Y que esta, pues prácticamente la va a mantener para todo el 2023, ¿sí? Y el aumento, pues no va a rebasar del 15%. Entonces, España está adoptando estrategias, pero ya son más estrategias de gobierno, de Estado, de política, más allá de estrategias técnicas, ¿no? Y que esto va a ayudar justamente al tema de beneficio. Y por último, en España tienen una política de que todas aquellas personas, sí, que tengan el beneficio del social eléctrico, está prohibido el corte de luz, ¿no? Entonces, eso es un incentivo pues para que la gente adopte medidas de eficiencia y pues haga el pago oportuno. Y bueno, en España, justo lo que comentábamos, España, digo, ya con todo el subsidio que tiene, darle más es mejor no pagar nada, ¿no? Pero al final del día, lo único que hace España es implementar las tarifas diferenciales, ¿sí? Y el subsidio a todo el sector eléctrico. Entonces, yo creo que para concluir, en lo personal, a propio juicio, México es un país en el que las tarifas son todavía accesibles a que cada uno de los pobladores de esa ciudad pueda o sustente pagar, la industria también. Simplemente tenemos que enfocar, adoptar medidas de estrategia de eficiencia energética y sobre todo de esto, James, entenderle, porque no sabemos, ¿no?, cómo se calcula, cómo se genera un consumo, y no está mal no saber, dice el dicho, lo malo es no querer aprender. Entonces, pues yo con esto concluiría, James, Chava, aportando estas ideas y esta comparación para que justo, más que nada, todos los que nos escuchan
puedan tener un panorama mundial de dónde está México para las tarifas eléctricas. Nos quejamos mucho de las tarifas, mucho de los subsidios, pero hoy en día somos de los países con mayor beneficio. No sé qué opinas. Chavita, ¿tú qué opinas? Sí, muy bien. Yo creo que como conclusiones para nuestros escuchas simplemente es estar consciente de cómo se dividen sus tarifas en su país energéticas, pero también estudiar un poco, digamos, sus electrodomésticos y ver qué es lo que está haciendo que consuman más o menos, ¿no? Sí, y justo energía. Yo creo que... Entonces es parte de estudiar, perdón que ahí para acabar, pues es parte de estudiar un poco lo que ellos consumen plus lo que se les está cobrando, ¿no? Sí, y justo yo creo que también para cerrar este tema y para concluir con esta parte del cultivando, agradeciéndole de antemano a Mike el haber venido y comprometiéndolo a regresar para traer este tema de la eficiencia. Ya explicamos qué costos trae el hecho de estar en un mercado eléctrico como en el caso de España, ¿no? Que te va a traer el costo de la generación, que te va a traer el costo de lo que te va a costar transportar por las líneas de transmisión y distribución de energía a la electricidad, va a traer un costo que el Estado te va a cobrar, ¿no? Por estar como vigilante y al pendiente de que tu energía sea constante, y eso también te va a costar, ¿no? O bien tener un estado en el que el Estado, a través de un subsidio, te disfrace un poco estos efectos y estos golpes que van a repercutir directamente en tu factura, ¿no? A través de subsidios y de estos esquemas, ¿no? Aunado a que vamos a dejarlo para un siguiente cultivando, el poder ver en nuestro consumo y en nuestro día a día cómo poder bajar nuestra factura de electricidad. Es decir, hay veces que uno, el ejemplo claro era, dejamos prendido mi cuarto en lo que yo estoy me estoy bañando, sí, ¿no? O bien, no sé, Chavita, yo digo ahorita que me había metido un poco a analizar, ¿no? Y yo no lo había pensado así, pero cuando llegues a un lugar, ¿no? Decían que el aire acondicionado, lo que tienes que tratar de hacer es cerrar las habitaciones donde está el motor del aire acondicionado para que eficientes, digamos, el aire acondicionado aislado por cuarto, que es mucho más eficiente a que se queden todas las puertas abiertas, claro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? El cuando un electrodoméstico, pues ya está aquí, ¿no, Chavita? ¿No? Un refrigerador, un horno de microondas, una lavavajillas, ¿no? Y que cada quien valore, por ejemplo, qué es más eficiente o qué me sale más económico, y son análisis que personalmente como familia debería de hacer, ¿no? Oye, ¿qué me sale más económico? Tener un calentador de gas, el calentador de agua, ¿no? O bien tengo un calentador eléctrico, ¿no? Y en razón del lugar en donde esté, me conviene más uno u otro. No sé, Mike, Sí, totalmente, como lo comentaba, o sea, son actividades o estrategias que se deben adoptar de uno mismo a través de la cultura nacional de eficiencia energética, y que bueno, eso lleva beneficios, o sea, tangibles, ¿no? Tangibles por el hecho de que se ve reflejado en un costo del recibo de electricidad, ¿no? No sé, bueno, primero agradecerte, Mike, el que hayas regresado a cultivando, y como dos preguntas finales, queremos que nuestros ideólogos nos recomienden un podcast, ¿no? En este año que estamos apoyando el podcasting, y bueno, que nos den su rola para cortar esta parte del cultivando. No sé si tengas un podcast que tenga que ver, que te guste, que sea de temas de energía, o que realmente, yo sé que eres un apasionado del podcasting, entonces bueno, pues que nos recomiendes un podcast, y bien,
que nos pongas la rola para cortar este espacio del cual estamos muy agradecidos por tenerte. Gracias, James, gracias, claro que sí. Mira, hay un podcast que es aquí de México y que yo sigo, me gusta, me inspira, ¿no? Me inspira, más que eso, no me gusta, me inspira, y que así se llama, Inspírate, ¿no? Que es del sector de EOS Office y que justamente hace entrevistas a emprendedores y empresarios en todos los sectores. Y es un podcast que lo escuchas en la mañana y te inspira a tu día a día justamente a emprender lo que tú quieras. Entonces, yo recomendaría este podcast, James. Pues buenísimo, lo vamos a escuchar. Yo no lo he escuchado. Justo yo lo que quería recomendarles es un programa que si ustedes lo googlean, que está emprendiendo y no nos está pagando, chavita, y que me ha gustado, que tiene varios artículos interesantes y que es un programa que está impulsando BBVA en materia de eficiencia energética y que se los recomiendo mucho porque tiene muy buenos artículos de qué es eficiencia energética, cómo eficientar nuestros hogares. Vamos a tener cultivandos y vamos a tener, y lo hemos platicado antes del corte a Mike, llevando el tema de la eficiencia energética, porque creo que es un tema que hay que darle mucha valía, ¿no? Y entonces este tema se tiene que tocar, se tiene que la gente envolver en esto para poder fomentar la cultura de la eficiencia energética y con ello pues generar ahorros en las facturaciones. De entrada, esto también se va a tocar en temas como por ejemplo el Smart Grid, las redes inteligentes, que vienen a hacer estos apoyos de la tecnología para tener eficiencia energética. Y bueno, pues seguiremos en estos temas de eficiencia. Y no sé, chavita, pues vámonos con la rola que nos proponga Mike, ¿no? Por eso, Mike, entonces, ¿qué rola nos propones? Pues mira, he escuchado esta de James Blunt, de Bonfire. Ok, James Blunt, vámonos con James Blunt. Muy buena rola. Muchas gracias, chavita. Gracias, Mike. Nos vamos y regresamos. Gracias. Regresamos.